Pues aquí estamos, tengo sentimientos encontrados el día de hoy porque quienes estuvieron aquí la semana pasada, ¿verdad? Cómo terminamos el capítulo 15 y pues sí, fue durísimo recordar el sufrimiento al que se sometió nuestro Señor. ¿Quién se acuerda? ¿Quién vino la semana pasada? A ver, ¿de qué se trató? Fue durísimo recordar esa separación del Padre que nos tocaba vivir a nosotros por la eternidad, ¿verdad? Recordábamos a Jesús sufriendo y con ¿te acuerdas la noche antes? Angustiado realmente, no por el sufrimiento físico que seguramente humanamente era algo en que pensar, sino por esta separación del Señor, este miedo y ese terror. Y estudiábamos que si realmente a nosotros nos aterra eso, vivir una eternidad separados del Señor. ¿Te acuerdas que lo estábamos estudiando y que veníamos a pensar como, no sé si siquiera he entendido que si no tengo al Señor, si no he creído en el Señor, eso es lo que nos espera, una eternidad separados de Él, ¿verdad? Y es durísimo recordar esto. Y creo que a la luz de lo que vimos la semana pasada, yo pensaba que nos cuesta un poquito como dimensionar, o un muchito, nos cuesta dimensionar que nuestra salvación fue gracia para nosotros, pero tuvo un precio. Un alto precio, ¿no? Y lo vimos y fue pagado por Jesús para gloria de Dios. Y somos unos beneficiarios de este increíble plan de Dios, pero no se trata de nosotros, sino se trata de darle la gloria al Padre, ¿no? Y terminamos el capítulo de la semana anterior con la sepultura de Jesús y desde aquí partimos hoy. Y es triste también que hoy se acaba Marcos, porque no hay Marcos 17, no sé si ya te diste cuenta. A ver, dale vuelta, a lo mejor tu Biblia trae por ahí algo, pero no hay, ¿verdad? ¿Alguien tiene Marcos 17 por ahí? No hay. Entonces, vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de venir a estudiar juntos este increíble evangelio que hoy terminamos de una forma tan bonita y tan maravillosa que bueno, vamos para allá. Así que, ¿te parece que oremos para comenzar? Y dejamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias de verdad por permitirnos tener tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estudiarla, memorizarla, compartirla, Señor. Y es una gran bendición para nosotros, Señor. De todo este tiempo después, saber que estas mismas palabras que fueron escuchadas en aquel entonces hacen un eco increíble en tu iglesia el día de hoy, Señor. Y aquí estamos nosotros simplemente como unos testigos más de todo lo que has hecho, Señor. Y sentimos esta gratitud que cantábamos hace rato, Señor, cuando escuchamos estas palabras, cuando entendemos lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Permítenos culminar este estudio de Marcos de la manera que tú lo has dispuesto ya, Señor. Habla a nuestros corazones el día de hoy y que este cortito pasaje, cortito capítulo, Señor, lo podamos realmente dimensionar a la luz de lo glorioso que es por la razón por la que estamos aquí, Señor, porque tú resucitaste y porque podemos estar confiados de que hemos resucitado ya contigo, Señor, los que hemos creído en ti. Así que gracias, quédate con nosotros, Señor, y que tu voz sea exaltada esta noche. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, acompáñame a Marcos capítulo 16, verso 1. Leemos, dice, bueno, ¿ya estás ahí? ¿O ya lo estás viendo por ahí? No, ¿verdad? Todavía no. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Es el tercer día y solo imagino el dolor y la amargura de los discípulos, ¿no? Todo esto que ya habían vivido, imagínate, ya pasaron 3 días, en sus mentes ya no hay nada más que como este duelo que tienen por el Señor, porque constantemente nos va a decir que estaban los discípulos como pues deshechos, ¿no? Y qué bonito ver que en eso este grupo de chicas tan pronto como pudieron ir, que dice, se lanzaron, ¿no? Qué ejemplo de las mujeres en el servicio. Y paréntesis cultural, me llama la atención como en la actualidad sigue siendo así, ¿no? Es un ejemplo el servicio que las chicas nos modelan muchas veces a los hombres. Tienen un bello donde organizarse, de ordenarse, de comunicarse las cosas.
aunque a veces a lo mejor las comunican de más, pero es bonito y lo vemos de repente en los convivios, ¿no? Cuando estamos todos juntos, cuando nos toca a los hombres organizar un convivio, llegamos todos nada más con un paquetaxo azul y una coca y todos parejos, y cuando están las chicas es esta diversidad de productos y de todo esto. Entonces es muy bonito ver cómo es un ejemplo que constantemente nos ponen. Lo hemos dicho también, es ejemplar ver a las chicas sirviendo en la iglesia, trabajando aquí y es bonito ver esto, ¿no? Entonces, pero fíjate, con todo y esto y esa linda actitud, estas mujeres tampoco van pensando en ir a ver a Jesús resucitado, ¿verdad? Van a ungir el cuerpo, que esta es una costumbre para contrarrestar los olores de la descomposición. Entonces, ellas están yendo a ver el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Jesús ya había dicho algo, ¿te acuerdas? Voy a ser entregado, voy a morir, pero siempre decía esto. ¿Qué decía? Voy a resucitar, ¿verdad? Y parece que es algo que todo el mundo olvidó. Yo creo que, honestamente, a la luz de lo que vieron, a la luz de lo que fueron testigos todos ellos, era como si teníamos alguna esperanza de que Jesús resucitara como dijo. A lo mejor en mi humanidad se disolvió cuando supimos qué le pasó. Estuvo rudo, o sea, pensar en humanamente el cuerpo, cómo podría regenerarse después de todo lo que pasó en la cruz. Entonces, obviamente creo que el tema de la resurrección por algo está fuera del panorama de todos ellos. Aparte que obviamente desde el tema espiritual pues no lo habían comprendido completamente, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo estas chicas, pero igual van con un enfoque en algo que han olvidado ya, que Jesús seguramente iba a resucitar, pero aquí nos dice que probablemente no llevaban eso en mente, ¿no? Vamos al verso 2, vamos a leer el 2 y el 3, dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y qué valientes mujeres, ¿no? Se lanzaron aún sabiendo que iba a haber obstáculos. Y aquí me pregunto de nuevo, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaba Pedro? De que no, bro, yo remuevo la piedra, no se preocupen. No estaban, ¿no? Y es un tema. Y luego leemos bien y dice, muy temprano en la mañana, entonces ya me imagino que pues a lo mejor estaban por ahí descansando, ¿no? A lo mejor se quedaron viendo la transmisión porque era muy temprano y fue todo un tema. Pero bueno, aparte en domingo, ¿no? Temprano. Y bueno, obviamente, como decíamos, la tristeza que ellos tenían los estaba haciendo pensar en cualquier otra cosa, pero van estas chicas directo al sepulcro y como, oye, no pensamos en que va a haber una piedra enorme ahí, no la podemos remover, pero bueno, eso no fue obstáculo, se lanzaron de todas formas porque pues seguramente iban a ver cómo le hacían, ¿no? Verso 4 dice, pero cuando miraron, ¿qué pasó? Vieron removida la piedra. Aparte dice que era muy grande. Ser un tema, imagínate el shock. Estas niñas llegaron, ven la piedra y dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿quién vino a remover? ¿O qué onda? ¿No? Entonces, a lo mejor pues ya vinieron todos los hombres a removerla y ni nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? Imagínate, estás llegando a algo y ves todo ahí. Dice el verso 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Imagínate, están llegando a este lugar y es como, oye, tú no eras lo que esperaba ver. Como, no sé, ponte a pensar en ellas llegando ahí, visualízate en ese momento, están llegando y ven un tipo sentado adentro con ropas blancas y es como, ¿qué haces aquí? ¿No? Ellas están viendo un ángel. Y dice el verso 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. ¿Te acuerdas cómo terminó el capítulo anterior? Fíjate, si quieres acompáñame bien rápido ahí arribita. Marcos 15, 47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, ¿qué decía ahí? Miraban dónde lo ponían, ¿verdad? Y ahora estamos acá en el verso 6, este ángel diciéndoles, ustedes ya vieron dónde lo pusieron, observen dónde le pusieron, ¿qué onda? ¿Está o no está? Entonces, es súper interesante y me gusta mucho que dice, ¿buscan a Jesús? Y es como que, pues sí, a eso venimos. El Nazareno. Sí, ándale, ajá. El que fue crucificado, sí, ¿no? El que está haciendo todo esto. ¿Y a que no saben qué? Pues ha resucitado. Entonces,
Ese Jesús a quienes las personas decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese Jesús que fue tratado como un criminal y cuya sentencia terminó siendo a manera de burla como el rey de los judíos. Ese mismo Jesús que ustedes vieron morir ya no está aquí. Qué impresión, ¿no? Dice el verso 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Qué dice ahí? Allí le veréis como os dijo, ¿verdad? No dice, vayan y díganle a sus discípulos, sobre todo ese Pedro que dijo que me iba a apoyar, vayan y díganles que mejor que se escondan. No, ¿verdad? Ve lo que les está diciendo. Vayan a decirles, vayan al encuentro con Jesús. Ha pasado tal cual Él lo anunció antes, porque lo hemos estado viendo. El Señor Jesús ha estado constantemente diciendo esto. Oigan, va a pasar, pero voy a resucitar. Y una otra vez, va a pasar esto, voy a ser entregado en manos de estas personas, pero voy a resucitar. Y ahora ellos ya están viendo esto y aquí no dice, pero dice Lucas que en ese momento ellas recordaron sus palabras, ¿no? Y esto me enseña que darle lugar a lo que podemos sentir al momento de estar abrumados en nuestra tristeza, con nuestra angustia, con nuestra propia lectura de las cosas, me puede llevar a olvidar las promesas del Señor. Pero no por eso las promesas del Señor dejan de ser ciertas, ¿verdad? No está Jesús diciendo, oigan, quise resucitar, pero como ya nadie hablaba de la resurrección, como ya nadie se acordaba, como nadie estaba diciendo, oye, ¿te acuerdas que va a resucitar? Entonces ya no pude resucitar. No vemos esto aquí. Vemos a Jesús llevando a cabo el plan a pesar de la incredulidad de esas personas, ¿no? Y pues sí, el plan de Dios prevalece a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de todo lo que está girando. Entonces, solo quiero que recordemos esto. A lo mejor estás pasando también por un momento difícil, un momento complicado, donde seguramente escuchar la voz de Dios es difícil para ti. ¿Por qué? Porque estás abrumado, estás pensando en cualquier otra cosa, pero no hay que olvidar las palabras del Señor. Y si el Señor ha dicho que va a pasar algo, ¿adivina qué? Va a pasar, ¿verdad? Y este es el plan de Dios y es maravilloso encontrar esto en este pequeño párrafo y ver que la palabra del Señor está ocurriendo, ¿no? Y es muy interesante también que Dios le está permitiendo a estas mujeres que son ejemplares para nosotros que puedan venir a ver la tumba. La tumba se abrió no para que Jesús pudiera salir, ¿verdad? Porque luego vemos más adelante en un relato donde está todo cerrado, están ellos en el aposento alto y aparece Jesús en medio de ellos. Entonces la piedra no era un impedimento para que Jesús saliera. Entonces, ¿por qué se abrió la tumba? ¿Te has puesto a pensar? La tumba se abrió para que ellos pudieran ver esto que estaba pasando, para que ellos con sus propios ojos pudieran venir y decir, está la tumba vacía. Y aparte Dios manda este mensajero que también se me hace muy interesante que el Evangelio de Marcos comienza con un mensajero, ¿no? Con Juan el Bautista diciendo, y ahora como diciendo, preparad el camino del Señor, y ahora están ellos aquí y este mensajero está diciendo prácticamente, el camino del Señor ahí está, vayan a encontrarse con Él, ¿verdad? Es muy bonito ver estas similitudes a las que Marcos nos lleva constantemente y bueno, este tema de que ellos pudieran ver la tumba abierta nos recuerda que hay muchas cosas que el Señor nos permite ver para recordarnos que Él está en control, ¿verdad? Creo que si haces memoria en tu día a día, en tu vida, puedes recordar una y mil veces en las que el Señor te ha permitido ver las cosas. Entonces imagínate también todas las cosas que luego no podemos ver. Luego, pasa que no nos damos cuenta hasta que pasa un tiempo, ¿no? Y decimos, órale, esto el Señor lo permitió para este fin, para que yo pudiera venir en este momento y glorificar su nombre. Y a lo mejor estas mujeres habían olvidado la promesa del Señor de que iba a resucitar, pero al venir después en su angustia y ver el testimonio, pueden venir y alabar al Señor y pueden recordar sus palabras. Entonces, pues es bonito tener esta actitud de un corazón abierto a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas para que podamos escuchar su mensaje y podamos ir de esa forma también a compartir este mensaje con otros, ¿no? Y pues sí, el llamado es lo que les dice el ángel es ve y lleva a otros este mensaje, ¿no? Y es bonito porque es como ve a los discípulos, sí, a esos que no merecen, que no son dignos de escuchar esto, en especial a ellos, en especial a Pedro, que también se equivocó, que hizo todo esto, ve y dile. Entonces, la mención de Pedro también se me hace muy interesante porque
el vayan y díganle a Pedro es que pues hay restauración en el Señor, ¿verdad? Vimos a Pedro hace 2 capítulos devastado, que lloró al momento de escuchar al gallo cantar y darse cuenta de quién era él y que él no podía hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este momento vemos al ángel en la tumba vacía diciendo Jesús ha resucitado. Entonces, por lo tanto, todo lo que afirmaba Jesús y todo lo que estaba escrito era cierto, ¿verdad? Lo que él dijo que iba a padecer necesariamente ante los pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día, resultó ser cierto aquí. Y termina este mensaje con, ya que vieron que fue así, vayan a encontrarse con él, porque en él hay restauración. Y pues sobre todo Pedro, ¿no? Necesitaba escuchar esto. ¿Y cuántas veces nosotros también necesitamos recordar esto del Señor? En el Señor hay restauración. Y es importante entender el mensaje del Señor, que es gracia para nosotros, y porque muchas veces también caemos en este tema de lapidarnos, ¿no? Cuando nos equivocamos, porque obviamente todos pecamos y la palabra del Señor es clara en esto. Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos fallamos una y otra vez, pero cuando venimos a los pies del Señor con un corazón genuinamente arrepentido, hay restauración en el Señor. El ángel nos está diciendo todos, pero como Pedro hizo esto, a Pedro no le digan. O sea, no. Y me encanta esto. Pedro no pudo, todos fracasaron, ¿verdad? Era esta banda de discípulos aquí no tenían nada, abandonaron a su maestro, no pudieron ellos, pero adivina quién se pudo. Jesús, ¿verdad? Todos fracasaron, pero Jesús no fracasó. Y es hermoso descansar sobre este fundamento, sobre esta roca de entender que Él no fracasa. Lo que Él dijo, eso va a ser. Y si Él dijo esto y planificó esto desde Génesis 3, es hermoso venir y recordarlo aquí y estarlo estudiando el día de hoy, ¿no? Vamos al verso 8, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí la palabra espanto, investigando un poquito, en griego es una palabra se refiere más a un éxtasis, lo cual nos habla de lo que había en sus mentes, ¿no? Y lo que dice de que no decían nada a nadie, con este contexto nos hace pensar realmente que pues sí, fueron prestas a hacer esto, a lo que les había mandado este mensajero, porque más adelante y en otros evangelios nos dice que sí fueron de inmediato a hacer las cosas, ¿no? No se detuvieron oye, pues lo vamos a orar, no sé si lo que vi es real, no sé, ¿tú qué onda? ¿Tú qué entendiste? Y no se detuvieron a discutir esto, ¿no? De que, oye, el hombre de ropas blancas, el joven, qué amable, ¿no? Y como que tenía hambre, ¿tú crees que haya comido? ¿De dónde venía? No se detuvieron a estas trivialidades a las que muchas veces cuando el Señor nos pide que hagamos algo nos detenemos nosotros, sino que se fueron prestas. Y el que no se detuvieron y no decían nada a nadie, pues sí, habla un poquito más de que no es como que se pusieron de acuerdo a eso, sino simplemente recibieron este mandato y fueron a darle, ¿no? A platicar con los demás. Fueron a hacer lo que se les indicó. Y bueno, no quisiera profundizar mucho sobre este tema, solo lo quiero comentar. Muchos teólogos y muchas personas afirman que el Evangelio de Marcos termina aquí, en el verso 8. Y pues es interesante porque si así fuera, de todas formas, sabemos que estas mujeres sí fueron a dar testimonio, porque si no, no tendríamos el registro de lo que ellas dijeron aquí, ¿verdad? Y pues dieron aviso y no tendríamos la historia del Evangelio de Marcos y todo este tema. No vamos, como dije, no vamos a profundizar aquí. Ahí está nuestro queridísimo pastor con quien te puedes echar un buen cafecito y puedes platicar más de esto. Viene también Alex Aguad, por cierto, paréntesis. Viene Alex Aguad el fin de semana. De hecho, yo escuché también en alguna enseñanza con él hace algún tiempo. Pero digo esto porque muchas veces se usa este argumento como para demeritar el tema de la resurrección del Señor y todo lo que pasó después, pero si fuera así, de todas formas, nada de lo que viene en la siguiente sección se contrapone con nada de lo que dicen los otros evangelios. Para este tiempo, cuando se escribió el Evangelio de Marcos, ya era por ahí del año 60, ya estaba Pablo, ya habían muchas cosas. Solo, si te interesa ese tema, es interesante, pero solo que sepamos, el autor realmente de la palabra del Señor, de la Biblia, es el Espíritu Santo. Y si el Señor está permitiendo que tengamos este final extendido, como muchos le llaman de Marcos, pues qué bendición.
es palabra que viene de Él y es un regalo del Señor, ¿no? Entonces le agradecemos a Dios que nos permita también ver un poquito. Ven que dije que me encantaría que hubiera más capítulos de Marcos como para saber exactamente qué pasó, pero aquí Marcos se está centrando en mostrarnos de manera muy práctica y muy concisa qué pasó después de esto. Entonces, dicho esto, vamos al verso 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Puedes leer la historia completa en Juan 20 y básicamente María está llorando en el sepulcro y se acerca a Jesús a decirle: mujer, ¿por qué lloras? Y ella no le conoce, le confunde con alguien que andaba a lo mejor ahí trabajando y le dice: solo dime si tú te lo llevaste, solo quiero saber eso, ¿no? Y luego Jesús le dice: María, lo reconoce y le dice: maestro, y dice, voy. Y me encanta cómo en esa parte dice: subo al Padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces se me hace muy hermoso cómo Jesús tiene este acercamiento con ella, y de ahí viene el verso 10, dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjate qué bonito. Ella ve esta gran noticia increíble, ve y dice: oye, vi al maestro, y se va corriendo con todos los discípulos que ahí ve. O sea, 3 días después están tristes y llorando. Les dice, pero dice el verso 11: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se levantaron en gozo y saltaron y dijeron: qué chido. ¿Qué dice ahí? No le creyeron, ¿verdad? Y pues sí, qué fuerte, ¿no? Está ella hablando, imagínate, está dando la verdad que vio y ellos no le creen. Vamos al, sí, me imagino los discípulos como hasta no ver, no creer, ¿no? Y paréntesis, también se me hace muy interesante porque sabemos que los testimonios de mujeres en ese entonces se tomaban como poco confiables. De hecho, hay comentarios que hablan de que un testimonio de una mujer seguramente no era algo legítimo legalmente. Y entonces es bonito ver que aún así Jesús primero les permite a ellas saber esto, ¿verdad? Porque habla de que eran sus seguidoras, que habían estado sirviéndole. Los discípulos no están aquí buscando al Señor, ellos están sumidos en amargura, y quienes están aquí son este grupo de mujeres a quien seguramente legalmente su palabra no tenía un peso real como un testigo, pero el Señor está cambiando todas estas cosas, está dando un lugar para los débiles, pues se podría decir, no porque las mujeres sean débiles, sino por los débiles en este caso en el tema de la opinión. Y esto es algo totalmente contracultura, ¿no? Y es algo muy, muy hermoso cómo Dios da un lugar también para esto y se revela a ellas. Y alguien por ahí decía que este también es un argumento para apologético, para decir: no hay forma de que los apóstoles estuvieran inventando esta historia, porque no hubieran dicho que una mujer les fue testigo. Hubieran dicho: no, y fue tal persona respetable, cuya firma tenía peso para dar fe y legalidad. Pero el que esté pasando esto, nos damos cuenta que este es un relato de cosas que el Señor permitió que pasaran en ese momento. Y bueno, los discípulos están sin creerle a estas chicas. De verdad, trata de estudiar todos los evangelios y me encanta cruzar estas historias y ver el panorama completo. Hay mucho aquí en medio, pero recordemos, Marcos no se está yendo a lo mejor a mucho detalle, sino que nos estamos yendo un poquito más concretos. Dice el verso 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y aquí ya estamos viendo un patrón de incredulidad, ¿no? Esta sección la puedes leer más a detalle en Lucas 24. Es el camino a Emaús, y personalmente esa es una de mis porciones favoritas de este periodo en el que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Vemos que te la cuento bien rápido. Mientras ellos van a un lugar, en el camino se encuentran algunos hombres con el Señor y se topan con Jesús, y Jesús llega y les pregunta: oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Y ellos dicen de que: oye, eres el único que no sabe qué pasó, y le empiezan a platicar todo lo que aconteció con Jesús. Y
Y le dicen, pero escuchamos que algunos vieron la tumba vacía, 2 de nosotros fueron ya, pero como que no terminaban de creer esto, ¿no? Y entonces Jesús reprocha su incredulidad y les empieza a enseñar la palabra. Y es un episodio muy hermoso en el que ellos, mientras van en el camino, sus corazones empiezan a arder porque escuchan la voz del maestro, ¿verdad? Y es muy bonito. Y después parte el pan con ellos, entonces le reconocen y me encanta porque dice que ya no le vieron más. Y es como... Oye, yo lo vi, ahí estuvo conmigo, se empieza a hacer toda esta como nube de testigos. Van, lo dicen a los discípulos, a los 11, pero pues tampoco terminan de creer. Entonces, qué fuerte, imagínate los discípulos. Están sacados de onda de, bro, déjenme llorar a gusto. O sea, estoy de luto. Y vienen las chicas a decir, oye, ya no está el cuerpo, resucitó. De que, no, no es cierto, no te creo. Y luego vienen estos brothers, oye, vimos y nuestro corazón ardía y no sé qué. No, no es cierto. Entonces, hasta que finalmente, verso 14, dice, vamos a leer verso 14 y 15. Finalmente, ¿qué dice ahí? Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y qué escena, ¿no? Imagínate, llega Jesús y no está llegando a reprocharles de que, oye, me dejaron solo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estaban ustedes en esos momentos difíciles? ¿Por qué no pudieron estar conmigo? ¿O sí llegó Jesús así? ¿No, verdad? No llega reprochándole a Pedro de que, Pedro, te dije, y fuiste el primero que huyó, y fuiste el primero que maldijo, y el primero que se hizo a un lado. ¿Qué les está reprochando el Señor? Está reprochando, oigan, ustedes viendo no ven, ¿no? El Señor había sido súper claro con ellos, y Marcos nos ha dejado ver a lo largo de todo el Evangelio que ellos no habían terminado de entender esto. Y no lo habían entendido, y el Señor les hablaba de la resurrección y más bien se sacaban de onda. Y luego vimos a Pedro diciéndole, no, Señor, que no te acontezca nada de esto. Pero el Señor diciéndole, apártate de mí, Satanás, es necesario que esto pase. Y vemos cómo constantemente han olvidado estas palabras, y luego viene el Señor y no los castiga, no los regaña, no es ustedes. O sea, dice, ¿por qué no creen a esos testigos que les han dicho, no? La dureza de sus corazones está ahí y les impide escuchar la voz del Señor. La dureza de los corazones, hasta que de plano ven al Señor, es como que no tienen para dónde hacerse, ¿no? Y es duro pensar que muchas veces somos así. Hemos visto testimonios cerca de nosotros y lo cuento de una manera personal. Me ha tocado a lo largo de mi historia, de mi vida, de mis largos años, ver cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas con cada una de las personas que han puesto su confianza en el Señor. Y aún así llegó un momento en mi vida en el que decidí poner en duda todo eso, y la dureza de mi corazón me hizo cerrarme a todas estas cosas, pensando que hoy es una locura realmente venir y creer en el Señor. Pero es hermoso cómo el Señor viene, nos visita y se presenta a nosotros de una forma que no tenemos para dónde hacernos, y es ahí donde estamos, aquí, Él presentándose físicamente delante de sus discípulos, que los discípulos ya no tienen a dónde hacerse, ya no tienen a dónde voltear a ver, ya no hay excusa para decir no quiero creer. Están viendo con sus propios ojos, y creo que todos aquí en algún momento hemos llegado y visto al Señor con nuestros propios ojos. Hemos visto la obra del Señor en nuestras vidas de una manera tan clara que es imposible negar que el Señor es el Rey del universo, que Él es Dios, que Él tiene el control por sobre todas las cosas. Y pues sí, me llenó mucho esta parte, porque pues no llega el Señor como, estuvieron bien mal ustedes, ahí se ven, ¿no? Verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me encanta, porque una vez que está ahí no es como que, oigan, pues ya pasó todo. ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere ir? ¿Alguien, o no? O nos quedamos aquí con esto chido, ¿no? No, el Señor, ¿qué hace? Da un mandato, un imperativo de parte de Jesús. Y pues sí, ya vimos lo que Jesús dice se está cumpliendo,
pues lo que indique Jesús también debería ser cumplido en nuestras vidas, ¿no? Él está diciendo aquí, vayan y prediquen este mensaje, esto que vieron, esto que vivieron, esto que hemos estado como viendo, pues vayan y anúncienlo a toda criatura. Dice el verso 16, el que creyere y fuera bautizado, ¿qué dice ahí? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y me encanta esto porque ¿qué hay que hacer para pertenecer a este reino maravilloso que Jesús ha estado anunciando durante todo el Evangelio de Marcos? A la luz de este capítulo, ¿qué es? ¿Qué ven que es? ¿Qué creen que sea? Fíjate lo que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces, lo único que hay que hacer, ¿qué dice aquí? Es creer en Él, ¿verdad? Y este es un buen momento para preguntarnos, ¿realmente he creído en el Señor? ¿Y qué significa creer en Él? Ahorita lo vamos a ver. Me gusta mucho que hay un momento en el que Jesús habla con Marta cuando Lázaro había muerto y le dice Jesús, tu hermano resucitará, en Juan 11:24. Fíjate, acompáñame allá, Juan 11:24. Vamos a leer del 24 al 26. Dice, del 23, perdón, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me encanta, ¿no? Creer en Él. Y eso es lo único que hay que hacer. ¿Te das cuenta? Creer en el Señor. No dice aquí, el que creyere, más aparte hiciere esta lista interminable de cosas que nadie puede cumplir, pero que están ahí y por las cuales religiosamente nos juzgamos unos a otros, entonces pasará esto. No, ¿verdad? No viene, no es un mensaje más complejo que el que cree en mí. Y es hermoso ver que el Señor de sus propios labios está con ellos después de todo lo que ellos hicieron, después de que ellos fallaron de estas formas, viene y les da este mensaje tan simple, crean en mí. Entonces, otra vez, nosotros estamos creyendo en Él y aquí también pues hay un tema, ojalá que nunca malinterpretemos mal, como dirían por ahí, este pasaje, porque mucha gente piensa que como dice ahí el tema del bautismo, como que diciendo que el bautismo también es para salvación, ¿verdad? Pero el mismo pasaje lo explica, que el bautismo no es para salvación, no dice, si no cree pero es bautizado, entonces la mitad de él será salvo. No, ¿verdad? Bueno, si se bautiza, pero lo que sea, no. El bautismo, que de hecho también anuncio y paréntesis, va a haber clase este domingo, si no te has bautizado, es un acto de obediencia al Señor, es un acto público en el que estamos declarando de esta manera que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Pero es un acto de obediencia, no es para salvación. Y tampoco el que no sea para salvación no quiere decir que no sea algo que el Señor está mandando aquí, ¿no? Dice, verso 17, bueno, también cualquier duda, ahí está nuestro queridísimo pastor. Ya te estoy aventando todas las pelotitas ahí, Paz. Pero es esto, es no tomarnos de aquí para justificar cosas que no ha dicho el Señor. Dice el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate lo que dice aquí, qué loco, ¿no? No dice, y los que creen en mí tendrán 2 Teslas, uno para el desierto, otro para la ciudad, ¿verdad? Ni dice, estarán en posiciones de poder colocados estratégicamente en los gobiernos de la tierra. No, esto apunta realmente al peligro que vivimos al momento de compartir
el evangelio, ¿no? Y es un peligro que no se sale del control de Dios, pero con nuestra mirada puesta en el propósito de Dios, todo esto que vivamos es mayor que nuestra comodidad. Vemos después en Hechos y vemos a todos los discípulos padeciendo por el evangelio, ¿verdad? O sea, no los vemos, oye, ya soy parte de este reino, entonces ya todos los problemas se terminaron. Y toda tu vida ahora es color de rosas de acuerdo a los parámetros de este mundo. No, los vemos sufriendo. ¿Por qué? Porque están en contra de lo establecido en el mundo, están en contra de todo, están en contra del enemigo. El enemigo obviamente no está contento de que este mensaje se predique, pero mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto habla de que aún que pasara todo esto, pues el Señor está con nosotros, ¿verdad? Vemos a Pablo cuando fue mordido por la serpiente, que todos es de que no, este brother ya valió, y luego no fue así y todos pensaban de que oye, este brother es sobrenatural, pero él daba gloria a Dios y seguía predicando el evangelio. Entonces, esto nos lleva a esto, y lo hemos hablado constantemente, el tema de tomar nuestra cruz y seguir al Señor es de suma importancia, y eso es lo que debemos de tener claro. El camino del evangelio, el camino de ir y predicar el evangelio, la palabra del Señor, no es algo que necesariamente en el que nos vamos a encontrar con la comodidad de acuerdo a los parámetros de este mundo, simplemente así. Y si tenemos esto claro, vamos a dejar de buscar las cosas terrenales, ¿verdad? Vamos a empezar a buscar las cosas que están arriba, pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Solo este también no es un tema para decir de, oye, entonces como yo sigo al Señor, voy a hacer un acto de agarrar serpientes o voy a tentar al Señor poniendo en peligro mi vida para que vean que sí realmente el Señor está conmigo y me está cuidando. No, este es un llamado, esto nos habla de que a pesar de los peligros que puedan haber, el Señor va a cuidar de nosotros. Así que también, pues cuidarnos de esas ideas que hay de repente en los círculos. Justo en el podcast hablábamos en la mañana de estos temas sensacionalistas que la gente luego usa para estar atrayendo a otros. Cualquier atención que es puesta en cualquier otra cosa que no sea Dios y que no venga en la palabra del Señor, pues obviamente es algo con lo que deberíamos de tener cuidado y no prestar atención, ¿no? Vamos al verso 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Qué bonito, ¿no? Terminamos Marcos. ¿Qué sienten? ¿Qué se siente terminar Marcos? Una vez más recibieron ellos la palabra del Señor, su dirección, y como lo vemos en Hechos, después de haber recibido el Espíritu Santo, salieron y anunciaron este mensaje. Obviamente, guiados ¿por quién? Por Dios. Aquí dice, ayudándoles, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Y, oye, pero ¿y luego qué pasó? ¿No sientes así como que, y luego, o sea, ¿qué pasó con los discípulos? Bueno, por ahí viene el libro de Hechos y Pablo nos amplía muchísimo todo lo que se vivió después de esto. Pero, ¿qué pasó? Pues que estamos aquí 2000 años después, predicando este mismo mensaje que les fue dado a ellos. Lo seguimos anunciando hoy aquí en Monterrey y se anuncia, ¿no?, en la actualidad, y es hermoso saber esto, que tenemos un evangelio histórico, tenemos esta buena noticia que ha sido transmitida y que es la buena noticia para el mundo, ha sido la buena noticia para nosotros. Si nosotros podemos estar hoy, aquí el día de hoy, y levantar nuestras manos al Señor y confiar en el Señor a pesar de todo lo que vivimos, incluso aquellas cosas que nos parecen difíciles y amargas de afrontar, es simplemente porque Él nos amó primero de esta forma. Él se entregó por nosotros y glorificó al Padre haciendo esto, y hoy podemos venir y gozar de esta libertad, ¿no? Y 1 Corintios 15 y 17, acompáñenme ya, vamos a leer. 1 Corintios 5, 17, desde el 17 dice, 15, perdóname. Órale, ¿cómo supieron? Era para saber si estaban poniendo atención.
15:17 dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahí? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El 20, es lo que estudiamos el día de hoy, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y hermanos, este es el mensaje. Esto es la enorme esperanza que tenemos. La tumba está vacía, Él resucitó como lo prometió. ¿Y qué significa esto para nosotros? Gálatas 2:20, te lo sabes, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si morimos con Él, resucitamos con Él, ¿verdad? Y esto nos lleva a esta última, con lo que me gustaría ir terminando. Colosenses 3 dice, vamos a leer del 3 hasta el 11. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué dice ahí? Sentado a la diestra de Dios, como veíamos ahorita en Marcos, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Y luego aquí viene, entonces, ¿qué sigue? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué bonito, ¿verdad? Esto es, familia, este es el mensaje del Evangelio. Esta es la manera en la que somos llamados a vivir una vida que realmente glorifica al Señor. Y me encanta que todo este tema, todo esto que estamos viendo, si ves el capítulo 16 al inicio, dice cuando pasó el día de reposo, ¿verdad? Entonces hay que recordar que nuestro reposo verdadero y absoluto está en Cristo. Y Cristo es el verdadero día de reposo para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hemos descansado de nuestras obras, hemos descansado de todas aquellas maneras en las que pretendíamos venir y alcanzar el favor del Señor por nuestros méritos. ¿Por qué? Porque ahora descansamos en que tenemos vida gracias a la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje el día de hoy. Esto es algo para nosotros, es algo que el Señor puso para que estudiáramos el día de hoy. Y pues quiero cerrar con esto. ¿De qué manera estamos viviendo en respuesta a esta hora? Piénsalo por un momento. ¿De qué manera estás respondiendo al Señor ante este sacrificio de Dios? ¿De qué manera estamos respondiendo a la resurrección de Cristo? ¿De qué manera estamos entregando nuestras vidas al Señor o no? ¿Y de qué manera estamos creyendo al Señor o no? ¿De qué manera estamos viniendo delante de Él a entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos o no? Y me pensaba en esto y hacía un análisis, un autoanálisis de realmente llegar a la conclusión que no tengo manera de
de venir y justificarme delante del Señor, para nada, ¿no? Y creo que una cosa es verbalizarlo y decirlo y reconocerlo, y muchas veces otra cosa es entenderlo realmente. Y cuando venimos delante del Señor y su Espíritu Santo nos lleva a entender que no había manera en la que tú y yo pudiéramos ser salvos por nada de lo que hiciéramos, y sin embargo hemos recibido salvación, y sin embargo hemos recibido el gran regalo de que podemos estar delante de Él por la eternidad, el gran regalo de que a pesar de que le fallamos, como Pedro falló, a pesar de que fallamos como los discípulos fallaron, ahí está el Señor, no reprochándonos todo esto, sino restaurando todas las cosas en Él. Y pues sí, quiero recordarte esto: en el Señor hay restauración. En el Señor hay restauración. Y si te sientes condenado, si sientes que has hecho cosas que el Señor no te puede perdonar, esto es lo que te recuerdo y te lo paso al costo, ¿no? Es algo que el Señor me regalaba para entender el día de hoy y decir: en Él hay restauración. No hay nada que realmente te separe del amor de Dios. Y si hoy estás dispuesto a reconocer esto, si estás dispuesto a entender que no es por tus obras, sino que es por la obra del Señor, si estás dispuesto a venir delante de la cruz y responder en simplemente adoración, este mensaje es esto: nos hace venir delante de Él y caer de rodillas y decir: basta, o sea, nada de lo que yo tenga, Señor, te puede honrar, sino más bien perdóname por estorbar tu obra de tantas maneras, ¿no? Pero aquí está el mensaje, aquí está el Señor en medio de nosotros, recordándonos esto que le recordó a los discípulos: si creen en mí, serán salvos. Vayan y anuncien esto a todos los demás. Y pues este es el mensaje, como diría el pastor Fermín: hasta aquí llegué. Y es suficiente, ¿no? Es suficiente llegar hasta aquí. Es suficiente llegar y que el Espíritu Santo nos lleve a comprender qué pasó realmente en esa tumba vacía y lo que significa para nosotros como sus hijos, lo que significa para nosotros de este lado de la cruz. Eso nos llevaría a vivir vidas como se describe en Colosenses. Y si a la luz de lo que leímos ahorita al final de Colosenses te sientes que no estás cumpliendo con eso, pues seguramente es porque no le estás dando el lugar al significado verdadero de lo que pasó en la cruz. Y hoy es un buen momento para simplemente venir delante del Señor y reconocer que fallamos, reconocer que no podemos justificarnos delante del Señor. Así que te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y puedas agradecer al Señor por este Evangelio de Marcos, que puedas venir delante de su presencia con un corazón humilde, reconociendo. Hoy es el momento, hoy es un buen día para recordar esto nuevamente. Hoy es un gran día, hoy es el día que el Señor te ha permitido estar aquí para que vengas y entregues todo esto en la presencia del Señor y reconozcas que no es por tus fuerzas, que no son tus obras, que no eres tú y que es el Señor en nosotros lo que nos permite vivir vidas que le glorifican a Él. Así que tómate un momento para hablar con el Señor, para confesar todas aquellas cosas que seguramente el Espíritu Santo te está recordando y te está revelando que tienes que venir a entregar delante de Él, y déjalas ahí, al pie de la cruz, para que podamos ser resucitados juntamente con Él. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque lo que tú dijiste fue hecho, Señor. Gracias por permitirnos recordar esto el día de hoy, Señor.
Gracias por recordarnos que eres tú quien levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias por recordarnos que es tu amor el que nos vivifica, Señor. Gracias porque nos permites recordar estas palabras de tú por nosotros, Señor. Y así fue, Señor. Te diste para la gloria del Padre, para perdón de nuestros pecados, Señor. Nos reconciliaste con Dios y ahora podemos venir confiados delante del trono de la gracia. Y eso es todo, Señor, lo que alguien puede necesitar en este mundo caído, Señor. Perdónanos porque hemos buscado en 1 y 1000 lugares, Señor, tantas cosas que llenen este hueco y este vacío. Pero gracias, Señor, porque al pie de la cruz reconocemos que esto era todo, Señor. Descansar en ti. Y, Señor, venimos a entregarte todo aquello que nos estorba para darte la gloria, Señor. Todo aquello que nos estorba para adorarte, todo aquello que nos estorba para responder de una manera adecuada a tu sacrificio, Señor. Lo venimos a dejar delante de ti, rogándote, Señor, que confirme nuestros corazones en ti, Señor. Permítenos fundamentar nuestras vidas en esta roca que es Cristo para darte gloria a ti en cada momento, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y te invito a que te pongas de pie. Quisiera simplemente leer los últimos 2 versos del Evangelio. Dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, que eso es lo que Jesús les dijo, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces les da esos mandamientos, ellos salen, predican en todas partes, pero el Evangelio termina diciendo: ayudándoles el Señor. ¿No te encanta? O sea, el Señor nos rescata, paga el precio para que tú y yo podamos tener una relación con Dios, y además nos comisiona el privilegio de poder ser agentes de reconciliación con aquellos que no le conocen. Y al final, pues es Él, o sea, ¿quién ayuda a quién? Ese es el punto, ¿no? Y me asombra eso, me asombra que Jesús, después de haberlo entregado todo, insiste en estar ahí para nosotros, nos da su espíritu, nos transforma, nos sostiene, y eso simplemente es increíble, ¿no? Yo quisiera invitarte a que respondamos al Señor asombrándonos de todo lo que Él hizo, está haciendo y hará en nosotros y a través de nosotros. Y tú eres parte de esa historia. O sea, me encanta que ¿qué pasó después? Pues cada cristiano funcionó hasta que eventualmente te topaste con otro cristiano que te ayudó a ver a Jesús, ¿no? Y eso sigue sucediendo hoy. Así que, bueno, solo cierra tus ojos y adoremos al Señor.